Muy bien, estamos juntos otra vez para compartir la palabra. La cuarta semana que nos toca estar desde la web, desde este medio que es poder grabar un video y compartir la palabra. ¿Cuántos nos imaginamos tener una Semana Santa como esta? A lo mejor algunos habían planeado viajar, algunos iban a ir a algún congreso o armado algún congreso, como lo hace siempre, por ejemplo, una iglesia en Córdoba. Otros habrían pensado tener actividades especiales, como nosotros. Queríamos hacer mesas de oración, queríamos hacer un impacto con los jóvenes, queríamos a través de las células llegar a cada casa, queríamos tener un culto especial el domingo con mucha alabanza por festejar al Cristo resucitado, predicar el mensaje de la cruz. Sin embargo, hoy nos encuentra esta pandemia encerrados en nuestras casas. El cuarto domingo que tenemos que predicar de esta manera, una cuarta oportunidad donde llegamos a través del mensaje filmado, el mensaje grabado, pero también cuarta semana donde estamos aprendiendo un montón de cosas. Lamentablemente ha crecido el número de contagiados, el número de muertos en el mundo, pero también han crecido otras cosas. Ha crecido la oración, la comunión del pueblo de Dios con el Señor, la búsqueda de Dios. Muchas familias que dicen: nosotros no orábamos juntos y ahora lo estamos haciendo. No teníamos tiempo para estar juntos como familia, no teníamos tiempo para charlar, para jugar, y ahora esto nos obligó a conocernos, a aprender a convivir de una manera distinta. Hombres que están haciendo cosas en la casa que habían estado postergadas, y bueno, todo esto que pasa por esta nueva realidad que nos toca vivir. Compartirle en este tiempo que bueno, muchas cosas que están desvirtuadas, están desfiguradas, incluyen también la Pascua, ¿no? Está desfigurada la familia, está desfigurada la honradez, parece que estuviera pasada de moda la verdad, está cambiado los valores de la sexualidad, y una de estas cosas, como yo decía, era este festejo, donde esta semana para algunos se reducía a hacer huevitos de Pascua o a hacer algún regalo. En lugares agrícolas, como yo estuve hace un tiempo, se decía que venía el conejo y traía los huevitos, y había un montón de tradiciones que no tienen nada que ver con el verdadero significado de esta semana, ¿no? La Semana Santa es mucho menos que, como para algunos era no comer carne o pasar un tiempo juntos de viaje en alguna vacación, sino que Semana Santa habla de los acontecimientos que cambiaron la historia de la humanidad. La historia está dividida en un antes, en un después de Jesucristo, porque en Semana Santa la tragedia de los siglos, la mayor injusticia de la historia, la verdad, la muerte del único justo por los pecadores es lo que se recuerda. Una cruz que era la muerte más terrible, más atroz, más despiadada, más brutal, y que estaba destinada para los peores reos, y sin embargo fue ocupado por el único santo, el Señor, el Santo de Israel. La ley aún decía: maldito el que fue clavado en un madero, aquel que tenía una muerte de cruz. Y los verdugos de Jesús y los verdugos de aquel tiempo estaban acostumbrados a la crucifixión como algo cruento, pero que casi a ellos se les hacía cotidiano. Si cuando el rey Darío conquista Babilonia, crucifica como para escarmiento 200 hombres. Alejandro crucificó 2000 cuando conquistó Tiro. Y cuando uno lee el relato bíblico, uno queda conmovido, ¿no? Porque el que era crucificado no solo era lacerado por los clavos, sino que se iba desangrando poco a poco en una agonía y un dolor tremendo. Los clavos desgarraban las manos y los pies, el sol los consumía, y a lo mejor estaban 2 y hasta 3 días en agonía hasta que aquel que era crucificado moría. En el caso de Jesús, el entorno
de la muerte de él fue toda una barbarie de sufrimiento, burlas. Lea la Biblia, lea los evangelios, relatos de burlas, de insultos, de azotes, de escupitajos, una corona de espina burlándose, un cartel diciendo este es el rey de los judíos, pero no como una declaración, sino como una burla a aquel que había venido por amor a salvarnos. Y todo esto muestra la degradación del hombre, lo que es capaz de hacer el hombre cuando está lejos de Dios. La muerte de Jesús fue tan cruenta, pero al mismo tiempo tan extraordinaria, porque sin pecado, sin culpa, fue clavado en un madero para que se cumpla la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y que Él vino a derramar la sangre para que vos y para que yo podamos tener oportunidad de perdón, de vida eterna. Nació condenado a muerte, nació en un pesebre, se humanó Dios en la persona de aquel niño de Belén, pero con una condena que decía que venía a entregarse por cada uno de nosotros. Sus pies divinos y sus manos cariñosas ahora estaban clavadas en una cruz. Esos pies que caminaron esta tierra tocando enfermos, haciendo bienes, bendiciendo a los niños, multiplicando el alimento, tocando al leproso. Esos pies y esas manos hoy estaban laceradas por el odio, por la maldad del hombre. Y quiero hoy hablar de algo importante. Jesús fue especialista en milagros. En primer lugar, los milagros más maravillosos son los de transformar a una persona en su carácter, en su condición humana, el perdonar los pecados, el darnos vida eterna. Pero Él hizo milagros tremendos, milagros maravillosos. Pero yo hoy quiero hablar de los milagros que el Señor hizo en el momento que moría. Jesús realizó milagros aún desde la cruz del Calvario. Y en Mateo 27, verso 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corrieron unos y tomaron una esponja y la empaparon en vinagre y poniéndola en una caña le dieron de beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Y aquí dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y dice la palabra: y la tierra tembló y las rocas se partieron. El verso 52 dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice la palabra, temieron en gran manera. Y escucha esta exclamación: dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cristo no solo hizo milagros cuando vivió en esta tierra, no solo fue un milagro su nacimiento y su encarnación en una virgen, sino que comenzó su ministerio con un gran milagro allí en las bodas de Caná de Galilea, recuerda, y pasando por la alimentación de la multitud, por el ciego Bartimeo, por la mujer con flujo de sangre, y me están viniendo a la mente un montón de casos, el paralítico que lo bajaron por el techo, y tantos milagros, la sanidad del leproso. Pasó su ministerio haciendo bienes y termina
su ministerio, y los últimos dos milagros que son relatados cronológicamente son la resurrección de Lázaro, que está en Juan capítulo 11, y luego la oreja de Malco, el soldado ese que Pedro en un arrebato le corta la oreja, y el Señor le dice: el que a hierro mata, a hierro muere. No he venido para esto, no he venido para reinar como un rey humano, he venido para reinar en el corazón. Y toma la oreja y la pone en el lugar, y dice que la oreja es restaurada y sanada. Ahora, en el momento de su muerte, comienzan, o en el momento de su resurrección, de su crucifixión, a suceder milagros. El primero es la oscuridad. Dice que hubo 3 horas de tinieblas, 3 horas de una densa oscuridad. Toda la tierra quedó sumida en la mayor oscuridad. Yo creo que es lo que estaba pasando en el corazón de la humanidad. La oscuridad del pecado, el siniestro que estaba sucediendo de crucificar al santo, de matar al Hijo de Dios, al enviado. Trajo esa oscuridad no solo sobre la tierra, sino que era la oscuridad densa que estaba en los corazones. Dice que era la hora 12. Y hasta las 15 horas había una oscuridad tan intensa que era como la concentración de fuerzas malignas de oscuridad que estaban en ese lugar, en ese monte. No, era una oscuridad similar como la que el Señor manda en Egipto, en aquella plaga. Recuerdan que está en Éxodo capítulo 10. ¿No? Jesús ya había estado sufriendo 3 horas en la cruz. Desde las 9 a las 12, y esto no fue un fenómeno natural como algunos quieren explicarlo. No fue un eclipse de sol, sino algo sobrenatural y algo milagroso. De hecho, nunca un eclipse solar ha durado 3 horas, una extensión tan larga. Al contrario, puede durar unos pocos minutos, a lo mejor el más largo, a lo mejor se puede acercar a una media hora, pero lo normal es que dure 5, 6, 7 minutos, 3 horas de oscuridad. Además, durante los días de la celebración de Pascua en Jerusalén, el 14 del mes de Nisan, o los días cercanos, dice, eran anualmente la fecha de la luna llena, y la luna más plena. Un tiempo cuando entre la tierra y el sol no estaba la luna, sino justo en el otro extremo. Es decir, que era imposible que la tierra quedara en medio del sol y la luna, y por lo tanto el sol no podía ser eclipsado jamás. Esto fue sobrenatural, porque la oscuridad más tenebrosa no había caído solo en la naturaleza, sino en el corazón del hombre de pecado, el hombre que rechaza al justo y lo cambia por un pecador, Barrabás, y comete las mayores barbaries sobre un hombre manso, un hombre de paz, un hombre sin pecado, Jesucristo. El segundo milagro dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Era una gruesa cortina interior. Dice que tenía 18 metros de altura y 10 centímetros de espesor. ¿Usted se imagina esto? Y que aún, dice, con 2 caballos atados, cada uno a un extremo del otro, dice, era imposible rasgarlo. Estaba, dice, compuesto por 72 cuadrados cosidos. Ella era tan pesada que se necesitaban 300 hombres, dice, para poder levantarlo y haberlo colocado en ese lugar. Según el historiador Flavio Josefo, en Historia de los Judíos, dice que era de color azul predominante, muy decorativo, con todo tipo de imágenes, pero el velo, dice, se rasgó en 2. Cuando Cristo muere en la cruz, esto está en muchos relatos paralelos como Marcos 15, Lucas 23, y dice que se rasgó de arriba abajo. Esto es tremendo, porque si se hubiera rasgado de abajo, podía ser algo que lo hubiera hecho el hombre, pero se rasgó de arriba abajo. Por muchas generaciones, todo lo que había estado oculto allí atrás en el lugar santísimo, atrás de ese velo, ahora quedaba
a la vista de todos. Rasgar, la palabra griega significa esquizo, que es partir, es dividir, es cortar, es abrir, es romper en dos de arriba hacia abajo, ¿no? Y esta fue una de las señales asombrosas que acompañan la muerte de Jesús. Se manifiesta ese poder sobrenatural, milagroso, no humano, cuando el velo se rasga en dos por la mitad. El velo del templo de Herodes. Y qué sorpresa para los sacerdotes. Ellos estaban realizando allí sus sacrificios vespertinos, los sacrificios de la hora 15. Y dice que el templo estaba lleno de peregrinos. Y el velo rasgado simboliza que Cristo hizo posible que ahora todos los hombres puedan entrar directamente allí, a donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Allí, al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios. De hecho, el velo mantenía a Dios lejos de los hombres, porque los separaba. Pero ahora ya no había separación. Había que esperar todo el año para entrar. Ahora en cualquier momento el hombre podía llegar a la presencia de Dios. Cristo abrió el camino, la apertura, la entrada libre, la entrada abierta, la entrada amplia a su presencia, el acceso directo de todo hombre en el acto de una oración, la devoción, la búsqueda genuina. Y miren lo que dice en el libro de Hebreos. Así que, hermanos, dice en Hebreos 10, 19 y 20, teniendo la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre o la muerte o sacrificio de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Pero dice, esto es de su carne. Porque más allá que un velo de tela se haya partido, lo que fue partida fue su carne y su sangre derramada para lograr esta comunión. Y el mismo libro de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente, Hebreos 4:16, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar un socorro oportuno. Es interesante, Hebreos 10:22 completa diciendo, acerquémonos con corazón sincero y en plena certeza o certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos que valorar esta cobertura que tenemos de entrar a su presencia todas las veces que queramos y cuando querramos. Siempre hay acceso a la presencia de Dios. El tercer milagro dice el verso 51 que la tierra tembló. Hubo un gran terremoto, dice el verso 54, cuando Cristo murió. La misma tierra da testimonio de su inocencia, de que fue perseguido, de la impiedad de los perseguidores, porque Él es el rey de la tierra. Fíjense que muchas veces cuando el Señor se manifiesta, la tierra tembló. En Éxodo 19:18 dice, la tierra se estremecía cuando estaba allí Moisés en la presencia de Dios. Dice, Dios se está manifestando. En 2 Samuel 22:8 dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Dios te indignó. Lo inolvidable es ver estos hechos en la Biblia, donde lo inamovible, lo que era firme, fue sacudido por la muerte de Jesucristo. Cristo no tocó la tierra porque Él estaba levantado en un madero. Sus pies ni sus manos estaban tocando la tierra. Él moría. Pero al hacer a un lado su poder en el acto de la muerte, Él hizo que la tierra bajo sus pies temblara. El cuarto milagro dice que las piedras o las rocas se partieron. La parte más firme, sólida, dura de la tierra, las rocas, dice que
sintieron el efecto de la muerte de Cristo. Toda la naturaleza es conmovida en un solo instante. Las piedras estaban clamando, proclamando la gloria del que moría. Fíjense en lo que dice en Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo que si estos callaran, las piedras clamarán. Las piedras estaban hablando, estaban estremeciéndose, diciendo que el Dios de dioses, el Rey de los siglos, estaba muriendo en esa cruz. Y como dijo alguna vez Charles Spurgeon, dijo, Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más tiernas que los corazones del hombre por quien Él derramó su sangre. A veces el corazón está más duro que una piedra. Ahora, la quinta cosa es que se abrieron los sepulcros. Dice que por la fuerza misma del terremoto que hizo la hendidura en las rocas, en las piedras, ahora se abren los sepulcros, se abren las tumbas, se destruyen, se resquebrajan como un símbolo que la muerte estaba vencida con la muerte de Cristo una vez para que nosotros tengamos vida eterna. Y dice que muchos santos se levantaron. Hubo una resurrección literal, física, corporal, real, glorificada de muchos cuerpos de los santos, dice. ¿Quiénes fueron estos santos que se levantaron? ¿A quiénes aparecieron? ¿En qué forma? ¿En qué frecuencia? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Son secretos de Dios. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de Dios o la palabra de la ley. Lo cierto es, y lo que sabemos y lo que relata la Biblia, es que cuando Cristo resucitó al tercer día de su muerte, dice, ellos, los santos, salieron de los sepulcros, entraron a la ciudad, aparecieron y testificaron de la resurrección a muchos. ¿Usted se imagina que un muerto de hace años, piadoso, pero que solo quedaba su recuerdo, le aparezca en su casa vivo diciendo, hemos resucitado porque Cristo vive, Cristo resucitó? Se levantaron, abandonaron las tumbas, eran los trofeos visibles y manifiestos de la victoria de Cristo sobre la muerte, de la obra redentora. Ya la muerte no tenía poder, porque la muerte, dice el texto, fue absorbida o sorbida en victoria. Pudieron haber sido santos de la antigüedad, patriarcas, o aquellos que sin haberle visto ni conocido, pudieron escuchar la palabra cuando entró, dice, y descendió a lo profundo de la tierra y predicó. No sé quiénes eran, pero sé que el relato me dice que esto fue real y verdadero. Y el último milagro de la cruz fue la conversión milagrosa. Por lo menos varias. La primera, la del malhechor, la del ladrón. En ese diálogo donde uno lo injuriaba y el otro le dice, ni estando en la misma condenación tienes temor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, estarás conmigo en el paraíso. Una palabra antigua, una palabra persa, dice que se traduce como jardín y es sinónimo de cielo. Vas a estar conmigo en el cielo. Es la misma palabra que usa Pablo para contar que fue llevado al cielo y recibió la revelación de Dios. Es la misma palabra. También tenemos la conversión del centurión que tenía esos 100 soldados a su cargo. Y los que estaban con él custodiando a Jesús. Y no dice solo el centurión, sino que todos los que estaban, los soldados, dijeron y proclamaron la gran verdad de los siglos. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Dice que la multitud se volvía golpeándose el pecho. Dice, y en el caso específico, el centurión dio gloria a Dios y dijo, verdaderamente era justo e era inocente. Lo dice en estos términos en Lucas 23:47. El centurión
fue el encargado de los soldados que arrestaron a Jesús, seguramente el jueves de la noche. Dice, quienes quedaron con Jesús, estos soldados, y se turnaban las guardias para que no se escape este santo, pero que estaba siendo tratado como un reo peligroso, para que nadie se lo llevara. Seguramente ellos estuvieron en el juicio político, en los juicios religiosos fraudulentos que le hicieron a Cristo. Ellos habían sido los que le burlaron, los que le escupieron, los que le pegaron con una caña en la cabeza. Ellos, los soldados, eran los que habían arrojado una túnica vieja y que le habían disfrazado y le habían desnudado. Ellos son los que le colocaron una caña en la mano. Usted conoce todo el proceso. Ellos clavaron la corona de espina que ensangrentó su frente. Ellos habían visto y oído. Algunos de ellos los clavaron en la cruz y levantaron la cruz. Eran hombres inmisericordes. Eran hombres endurecidos. Eran hombres que trataron al Señor como el peor de los malhechores. Eran hombres que hasta echaron suerte para quedarse con la ropa de Jesús. Y se sentaron a ver el espectáculo. Se sentaron a verlo morir como nosotros. Seguramente escucharon todas las palabras de Jesús en la cruz. Y se burlaron y le dieron vinagre porque decían, llama a Elías o de Lira. Cuando tuvo sed, le dieron vinagre. Después, estos cruentos hombres experimentaron lo imposible y lo inesperado. Vieron la oscuridad, sintieron el terremoto, se conmovieron cuando tembló la tierra y las rocas se partieron. Y estos soldados, que parecía que nada podía cambiar ni conmover su corazón, ahora gritan verdaderamente, este es Hijo de Dios. Milagrosas conversiones. Así que Jesús toca aún en su muerte a aquellos que le habían hecho el mayor daño y habían sido más crueles con él. Ellos llegaron a la fe y a creer en Jesús en el momento que Cristo murió. Déjeme pensar y terminar que aún en el Calvario Cristo hizo milagros. Y que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y Él sigue haciendo milagros. Él sigue salvando a personas tan duras como estos soldados o como este centurión. No hay corazón que Él no pueda tocar, ablandar y transformar. Él sigue rompiendo corazones de piedra, resucitando a los que están en los sepulcros de pecado, muertos en sus delitos y pecados, levantándolos en novedad de vida para que den testimonio que Cristo cambia a las personas, que Cristo es real y que Cristo está vivo. Algunos necesitan un terremoto para creer. Algunos necesitaron un coronavirus que los encierre en las casas en este tiempo para empezar a clamar a Dios, para buscar a Dios. Hijos pródigos que se habían alejado, enojados por pavadas, y hoy dicen, no veo la hora que se abra la iglesia, quiero volver a congregarme, quiero volver a estar en comunión con los hermanos, quiero volver a abrazar a mi pastor con el que me enojé a lo mejor, o a ese líder con el cual estuve ofendido. Necesitamos un coronavirus, necesitamos un terremoto. Y yo la verdad ruego que no necesitamos ser sacudidos más fuerte todavía para que creamos, sino que este es un llamado de atención de un Dios que está enojado por el pecado de este mundo, pero está gritando, vuélvanse a mí. Está esperando que muchos digan, acuérdate de mí, Señor, como dijo aquel malhechor en la cruz. Y está esperando que muchos corazones se vuelvan a Él, se arrepientan, le pidan perdón y alcancen en Él, en la sangre de la cruz, el perdón y la vida eterna.
El velo del templo está rasgado. Hoy todo hombre puede acercarse a Dios. Y vos que me estás escuchando, a lo mejor sos un hijo de Dios, pero a lo mejor estabas enojado con Dios y alejado. O a lo mejor nunca habías entregado tu corazón a Dios. Semana Santa anuncia un antes y un después. Un antes y un después de Cristo. Y esta Semana Santa tan atípica, tan especial, está anunciando que podés entregar tu vida, tu corazón a Cristo y comenzar de nuevo. Amado, te bendigo y oro para que comience un nuevo tiempo en tu vida. Entrégate a Él. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todo aquel que está viendo este video. Te pido que tú, Señor, estés manifestando tu gracia y tu gloria sobre cada vida y sobre cada familia. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, reconcíliate con Dios y entregate a Él. Si las piedras se conmovieron, si la naturaleza habló, ¿qué harás tú? Dale tu vida a Cristo. Que Dios te bendiga.